Para ejemplificar la fórmula que acabamos de probar, vamos a calcular el residuo en 1 de esta función que está acá. Entonces, primero debemos clasificar la singularidad, lo cual no nos va a tomar mucho trabajo. Nosotros sabemos que acá el f lo podemos dividir como la división entre estas dos, y el denominador, que le voy a poner g, se puede escribir como la multiplicación de estos dos. Entonces, para calcular el orden en 1 de z menos 1 al cubo por z más 1, yo voy a usar las propiedades del orden. Entonces esto va a ser el orden de z menos 1 al cubo más el orden de z más 1. Eso es en 1. Entonces, al tener el cubo acá, yo sé que eso es 3 veces el orden en 1 de z menos 1 más el orden en 1 de z más 1. Entonces, para evaluar en el z menos 1, yo evalúo este z menos 1 en 1 y obtengo que es 0. Entonces, derivo. La derivada de z menos 1 es 1 y evaluada en 1, eso es 1, que es diferente de 0. Y entonces yo ya sé que el orden en 1 de z menos 1 es 1. Ahora, para la otra función, para z más 1, yo la evalúo en 1. Al evaluarla en 1 obtengo 2, que es diferente de 0. Y entonces puedo decir que el orden en 1 de z más 1 es 0. Entonces, este orden que tengo yo aquí, este orden, va a ser 3 por 1 más 0. O sea que ese tiene orden 3. Ahora vamos al numerador, z cuadrado. Entonces z cuadrado evaluado en 1 es 1, que no me quedó 0. Lo que quiere decir que el orden en 1 de z cuadrado es 0. Entonces, para la división, el orden de la función que yo tengo, que es la división de este z cuadrado, entonces voy a tener orden en 1 de z cuadrado menos el orden del denominador, orden en 1 de z menos 1 al cubo por z más 1. Entonces acá vamos a tener 0 menos 3. Entonces tengo menos 3. Entonces tengo un polo de orden 3. Voy a copiar la función. Tengo un polo de orden 3. Es decir que acá mi m para la fórmula que vimos sería 3. Recuerden que la fórmula que habíamos visto es esta, que está acá, esta. Ahí. Entonces acá está la fórmula. Solo debemos reemplazar los elementos que necesitamos para poder obtener el resultado. Entonces el m que está acá, ese m en este caso particular sería 3. Entonces el residuo de la función en 1 va a ser igual a 1 partido 3 menos 1 factorial por la derivada 3 menos 1. Por el límite. Límite cuando z tiende a 1 de la derivada 3 menos 1. Derivada 3 menos 1. De z menos 1, que es z sub 0, a la 3 por la función original. La función original es esta que está acá. Vamos a copiar solo la parte que me interesa. Ahí está. Muy bien, entonces al multiplicar se cancelan estos dos términos que tengo yo ahí. Y entonces vamos a tener 1 partido 2 factorial por el límite cuando z tiende a 1 de la segunda derivada. Eso es lo que me queda como resultado. Segunda derivada de z cuadrado dividido z más 1. Y acá vamos a tener la derivada de una división. Voy a seguir copiando el límite. Z tiende a 1. Entonces, derivada de una división, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por el denominador derivado. La derivada del denominador es 1 sobre el denominador al cuadrado. Aquí obviamente todavía no he derivado, solo he derivado una vez, entonces todavía me falta derivar otra. Aquí conviene simplificar un poco esto para poder seguir trabajando, ¿verdad?
Entonces vamos a simplificar. Si yo simplifico, vamos a tener 1 partido 2 factorial derivada de, acá tendríamos 2z cuadrado menos z cuadrado. Entonces tenemos z cuadrado más 2z dividido z más 1 al cuadrado. Segunda derivada, o seguimos, ahora ya sería la segunda derivada, ya vamos a derivar de nuevo. Entonces para derivar de nuevo, otra vez caemos a la derivada de una división. Entonces ahora sí, aquí me faltó poner el límite porque todavía me falta esa parte por evaluar cuando tiende a 1. 1 partido 2 factorial, el límite cuando z tiende a 1. Derivada del numerador vamos a tener 2z más 2 por z más 1 cuadrado menos z cuadrado más 2z, paréntesis acá, por la derivada del denominador que serían 2z más 1. Todo esto dividido z más 1 a la cuarta. Y ahora sí, puedo sacar el límite. El 2 factorial sabemos que es 2. Y al evaluar o al hacer que z tienda a 1, debido a que esta función está bien definida en 1, solo tenemos que evaluar. Entonces tendríamos 2 más 2 por 1 más 2, 1 más 1, perdón, al cuadrado, menos 1 más 2 por 2 por 1 más 1. Todo esto dividido 1 más 1 a la cuarta. Y entonces debemos hacer un pequeño cálculo ahí. Vamos a ver, tenemos 4 por 2, 2 al cuadrado. Entonces tenemos 16, un medio. Acá tenemos 16 menos, acá tenemos 3 por 2, 6 y por 2, 12. 12. Dividido 2 a la cuarta, que es 16. Entonces tenemos un medio y tenemos 4 sobre 16. Acá vamos a tener un octavo. Y ahí está el valor del residuo.